Atendiendo el Plan de Desarrollo Divisional 2024-2028 de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y con el objetivo de dar a conocer los logros que nos enorgullecen y las actividades que nos enriquecen, se creó el espacio televisivo Comunidad Daxi, tu nuevo programa de televisión. En Comunidad Daxi, nuestro objetivo principal es mantener informada a toda nuestra comunidad sobre los avances y acontecimientos más relevantes de nuestra división. Comunidad Daxi, mucho más que información, es un espacio de diálogo y opinión donde directivos, profesores, investigadores, estudiantes y egresados podrán compartir sus ideas, perspectivas y experiencias. La Daxi presente, Ciencias Sociales y Humanidades en pantalla para ti. Soy Ana Gavilla y les doy la más cordial bienvenida al programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la OJAT, Comunidad Daxi, un espacio para explorar, debatir y sumergirse en los fascinantes temas que dan forma a nuestra sociedad y a nuestra historia. Hola, ¿qué tal? Les saluda Violeta Arroyo y a nombre de todos los que formamos parte de este proyecto agradecemos a quienes nos sintonizan todos los lunes en punto de las 17 horas en el canal 35.1 de televisión abierta y 35 del sistema de cable local. También a través de los canales de TV UJAT de Facebook y YouTube y por supuesto en Radio UJAT nos escuchamos en la estación 96.1 de su FM gracias a la transmisión simultánea que realiza el equipo técnico de la Dirección General de Comunicación Social de nuestra universidad. En esta edición platicaremos acerca del quehacer de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión de la Daxi y los eventos académicos que se realizan en esta división, en compañía del estudiante Montserrat Álvarez Robles, prestadora de servicio social de nuestra coordinación. Además, platicamos con el doctor Cirilo Antonio Guzmán, profesor investigador de la división, acerca del Tabasco contemporáneo desde la perspectiva de la historia y la sociología. No se muevan de sus lugares porque ya comienza Comunidad Daxi. En el camino del aprendizaje hay voces que resuenan con especial fuerza, experiencias que iluminan nuestro entendimiento y perspectivas que nos invitan a reflexionar. En esta sección tenemos el privilegio de conversar con figuras destacadas del ámbito de las ciencias sociales y humanidades, personas que con su trayectoria y sabiduría tienen mucho que compartir con nuestra comunidad universitaria. Bienvenidos a La Entrevista Especial, un espacio para escuchar de cerca las historias, los desafíos y las reflexiones de quienes están dejando una huella significativa en nuestro campo. Acompáñennos a esta conversación enriquecedora. La difusión de la cultura en las universidades públicas es un pilar fundamental de su compromiso social. Al hacerlo, contribuyen a fortalecer la identidad colectiva, a fomentar el pensamiento crítico y a abrir espacios de diálogo entre saberes. Por su parte, los eventos académicos en las universidades son espacios de encuentro donde se comparten conocimientos, experiencias y nuevas ideas. Permiten fortalecer la formación de estudiantes y docentes para fomentar el incremento de distintas disciplinas y mantener un vínculo activo con la sociedad. Además, impulsan la investigación, el debate crítico y la actualización constante, lo que enriquece la vida universitaria y contribuye al desarrollo académico, científico y cultural de la institución. Así es, y para hablar y conversar de ello, queremos darle la bienvenida a la estudiante Montserrat Álvarez Robles, presentadora de Servicio Social de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión de nuestra división, una estudiante destacada que participa en la organización de los eventos académicos de nuestra división y en los programas
culturales de la propia coordinación. Así que bienvenida, Monse. Es un placer gracias. tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Sí, igual es un placer, es mío, gracias. Gracias, Monse, por estar con nosotros. Platícanos acerca de los eventos académicos, cómo se dan, con qué objetivo, por qué. ¿Y qué te parece si primero te presentas con las personas que nos están viendo, claro. Monse? Mucho gusto, mi nombre es Montserrat Álvarez Robles, yo soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Actualmente estoy en 7º semestre de la licenciatura y bueno, como parte del servicio social en la división, creo que a mí me gusta mucho el ambiente, más que nada porque todos los días son cosas diferentes. Todos los días tenemos espacios académicos diferentes, conversatorios diferentes y son muchas las cosas que hay detrás de la realización de todos estos eventos. No es nada más el ir y abrir el aula, son todo, o sea, toda la logística que hay detrás, el checar los micrófonos que estén bien, si hace falta esto, corre, ve para acá. Apoyar a todos los presentadores, los organizadores, es muy entretenido, muy entretenido. Sí, la verdad es que en la coordinación, los eventos académicos que apoyan a la formación académica de las y los estudiantes, pues abonan y suman a los estudiantes, pues ahí se abordan temas que no se alcanzan a ver en las aulas de clase, pero en estos espacios, como bien se comentaba al inicio, bueno, pues son ventanas para ver otras ramas de las materias que se imparten en la división y que tal vez por escucharlo o verlo en este tipo de eventos les interese a los jóvenes y surja la pasión para tema de tesis, artículos científicos, entre otras formación de titulación. Entonces, la verdad que platicar de esto me remonta un poco a cuando éramos jóvenes, sí. Porque, pues bueno, detrás de cada organizador hay mucho trabajo, mucha pasión, porque siento que cada evento, el organizador de cada evento se apasiona por su evento y muchas veces nosotros como espectadores no alcanzamos a ver ese trabajo que hay detrás y no valoramos mucho lo que se nos está presentando al frente de estos. Entonces, doctora Karen, así es, hay una multiculturalidad sí, de eventos en la así DAXI. Es, maestra Violeta. La multiculturalidad de los eventos que se dan en la división es impresionante, pues es una división muy activa en la que tenemos eventos todos los días y a todas horas, pero eso representa el entusiasmo de tanto los cuerpos académicos, los docentes y de los estudiantes que nos visitan en la coordinación para realizar muchos eventos. Monse, cuéntanos, ¿cómo te has sentido en la coordinación? ¿Cuál es tu perspectiva de aprendizaje en cada uno de los eventos que participan? Bueno, creo que ahí puedes aprender un poco de todo, realmente puedes, ya casi me siento ya una fotógrafa profesional. Ya, ¿sabías tomar fotografías? No sabía tomar fotos, ahí aprendí, igual todo lo que es los equipos electrónicos, igual te tienen una tabla controladora que tú te quedas como, wow, o sea, y todo esto, ya tienes este botón para esto, y aquí le subes, le bajas. Se aprenden de muchas cosas, no solamente es estar ahí asistiendo, o sea, tú apoyas y pones tu granito de arena para el buen funcionamiento de los eventos. ¿Correcto? Sí, la verdad es que ya nuestra compañera ya es parte de la familia y bueno, es una chica que apoya bastante y la verdad que como estudiante uno dice que pudiera aprender en que pudiera aprender en esta coordinación, sí, claro. ¿No? Pero la verdad es que siendo estudiante de Derecho, Sociología e Historia, en realidad se aprende mucho, porque sí. Los estudiantes ahí aprenden desde a realizar un oficio, desenvolverse por sí mismos, sí. Se les quita pues el hecho de que sean penosos, porque la misma dinámica los obliga a hablarle a las personas, hablar en público, a tomar un micrófono, a tomar una foto, pedir esto, pedir el otro, ¿no? Entonces, la parte de la organización de los eventos también no es de un día para otro, lleva una logística. Sí, entonces claro. Son varios detalles que hay que cuidar, pero ¿qué le parece, doctora, si usted nos habla acerca del proceso de realizar un evento en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades? Claro que sí, maestra Violeta, y Monse lo sabrá. Para aquellos que son estudiantes de la división o el público en general que quisiera ir a hacer algún evento en nuestras instalaciones, efectivamente tenemos un protocolo, el cual el primero lo
lo tengo por aquí, pero también lo pueden encontrar en nuestras redes. Es un protocolo muy sencillo de eventos académicos, en el cual el primer paso siempre será acudir con nosotras a la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión de la División, puesto que nosotros nos manejamos con una agenda. Como ya sabrán, con base a esa agenda sabemos qué espacios académicos podemos proporcionarle al público en general o a nuestros estudiantes, a nuestros profesores. En la división contamos con los siguientes espacios académicos. Tenemos el auditorio, licenciado Eduardo Alday, tenemos el aula magna, el licenciado Francisco J. Santamaría, la sala de usos múltiples, y también la sala de juicios orales. Estos 4 espacios académicos son lo que nosotros ofertamos y que a través de este protocolo que pueden encontrar en redes sociales y que regresando del corte les voy a explicar detalladamente, y también la compañera Montserrat nos va a explicar desde su perspectiva como estudiante para poder realizar algún evento. Maestra Viole, ¿algo que quieras agregar respecto del protocolo? Claro que tanto como en la universidad y en nuestra división pues manejamos una ficha técnica que a todos nos da cabeza, nos da coco, claro. Pero se dice por ahí que hay que arrastrar el lápiz. Vamos a un corte promocional y regresamos para seguir platicando con nuestra estudiante Montserrat Álvarez acerca de su experiencia de servicio social en la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión de nuestra división. Ya volvemos a Comunidad Daxi. Gracias por continuar con nosotros en Comunidad Daxi. Agradecemos al público que nos sintoniza por televisión, radio y redes sociales de LOJAT. Regresamos para seguir platicando con la estudiante Montserrat Álvarez acerca de su experiencia de servicio social en la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión de la Daxi. Cuéntanos, Monse, ¿en qué tipo de evento has participado? ¿Cuál es el que más te ha impactado o el que te haya dejado mayor experiencia? Bueno, he participado en diversos eventos en la universidad. La verdad es que eso es algo que me gusta mucho, que se da mucho el espacio académico. Hay diferentes temas, traen muchísimos invitados. Eso es algo que a mí me sorprende mucho, que a veces tenemos invitados internacionales. Nos han visitado doctores desde España, Argentina. Hace poco tuvimos la semana del 40 aniversario de Sociología e Historia y fue la verdad que yo como estudiante de Derecho lo disfruté mucho. Fueron múltiples conferencias, ponencias todos los días. Nos visitó el doctor Bruno da Silva desde Brasil. La verdad es que yo tuve la oportunidad de platicar con él y fue una experiencia muy grata. Es una persona que sin duda sabe de todo, de todo. Igual, hace no mucho fue el homenaje a la doctora Guadalupe Cano en la presentación del libro de la maestra Felicitas. Fue algo muy bonito que yo tuve la oportunidad de ser parte del staff en la mesa de registro. Creo que es algo muy, a la vez quizás se podría decir un poquito estresante, pero igual... Es dinámico. Sí, claro, porque, oye, a ver, ya llegó este funcionario, llévalo a su lugar y tenemos todo un mapa, tenemos toda una lista de los asistentes. Igual hay que aprender a tratar con las personas. Eso es igual uno de los aprendizajes que me llevo, que te puedes empezar a desenvolver. O sea, ahí se te quita el miedo, tú tienes que tratar con las personas, tienes que saber qué buscar si algo hace falta. Igual, pues tenemos varios eventos. Ahorita tenemos próximo el informe de actividades de la división. Eso es algo igual muy importante. Y creo que uno de los más relevantes que tuvimos dentro de este lapso fue el foro de los candidatos al Poder Judicial. Tuvimos la oportunidad de que vinieran todos los asistentes y nos platicaron, nos decían, bueno, yo soy esta persona, yo tengo tantos años de trayectoria, yo estoy especializado en la materia civil, mercantil, laboral, y es una experiencia que los alumnos pudimos aprovechar. La verdad es que tuvo un muy buen recibimiento y lo más bonito de todo esto fue que fue organizado por alumnos de la misma división, que nosotros tenemos estos espacios que la universidad nos da la ayuda para poder llevarlos a cabo. Perfecto. Sí. Claro, que los propios alumnos se han dado a la tarea de llevar la batuta y traer a la escuela por cuenta propia, y la verdad que es sorprendente porque son eventos que alcanzan a llenar el auditorio por interés propio de los estudiantes, y bueno, yo la verdad que los admiro mucho porque ellos mismos se encargan de entregar las solicitudes, las invitaciones, jalan, estiran,
se personalizan, se visten, se identifican, y eso es lo que hace especial a la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Y precisamente abonando un poco a lo que estabas hablando, bueno, contarles que la División Académica realiza múltiples eventos académicos como talleres, homenajes cívicos, foros, diplomados, conferencias, charlas informativas, congresos nacionales e internacionales, clubes científicos de lectura, eventos deportivos, torneos de básquetbol, de fútbol rápido, entre muchos otros más. Entonces, la verdad que sí es una coordinación muy dinámica, pero yo creo que también es que todos los días aprendes algo entre que escuchas la conferencia, o sea, es que sí, uno como estudiante sí va a asistir, pero entre que estás ahí, escuchas y ya conociste al ponente y todo, como bien lo decías, tuviste la oportunidad de conocer al doctor Bruno da Silva, que le mandamos muchos saludos porque se volvió al final de la semana un amigo, un colega de la división, porque diario estaba ahí, y entonces hacer estas relaciones públicas como estudiante, por supuesto, al final o después te abre las puertas, en el mercado laboral te abre las puertas. Entonces, para mí, dar servicio en la coordinación de difusión cultural es un plus. Sí, por supuesto. Ese plus, o sea, ese plus que te va a lanzar, a relacionar al mundo ya verdadero, porque ya ustedes ya están palpando, ya diría usted, con gente fuera de nuestra división, no es esta zona de confort, ¿verdad? Del maestro, el alumno, sino que son autoridades municipales, estatales, ha llegado el gobernador, la presidenta municipal, entonces ese tacto, esa forma de recibirlos, de saludarles. Y es imponente tener esas presencias que uno no convive en el día a día. Claro que te asombra y dices, ay, ¿qué digo para no verme mal? O ¿será que vengo bien vestido? ¿O cómo lo estoy haciendo? Claro que sí te impresiona mucho esas convivencias. Sí, claro. Como bien lo hablabas, el foro que se tuvo, también hemos tenido eventos culturales como presentaciones musicales, eventos como por ejemplo cuando se promocionó la Ley Olimpia, o por ejemplo cuando nos visitó la CONADE y realizó la presentación de sus delegaciones deportivas en el auditorio licenciado Eduardo Alday Hernández, y también la 30 Zona Militar que nos visitó y tuvo un aforo espectacular. Y bueno, el semblante de esta formación militar impacta y nos deja ver eso. Entonces, eso es lo que esta división trata de hacer, ¿no? Una alta ejecución de eventos. Entonces, a la administración la verdad que nos obliga un poco a capacitarnos, a vivir, a dar lo mejor de nosotros. Y creo que los estudiantes como tú nos ven que damos el todo por el todo, y los hace sumarse a nosotros. No sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, totalmente. O sea, yo considero que aquí es cuestión de trabajo en equipo, 100%. O sea, tú no puedes ir de manera individual porque necesitas el apoyo de alguien más, de alguien que conoce más que tú, o que tú eres por ejemplo, yo como principiante, sí es como, bueno, yo no sé hacer esto, pero me enseñan, ahí me tengo que aprender porque uno tiene que sacar el evento adelante. Y sí, es muy bonito, sobre todo en el ámbito deportivo, la verdad es que eso es algo que abunda totalmente en la división, los estudiantes son muy apasionados. De manera cultural también tenemos muchos talentos. Hace poco en el evento patrio que tuvimos en la universidad llegó una muchacha a cantar, estudiante de la universidad, tuvimos presentación folclórica, la verdad es que sí, tenemos mucho espacio para todo tipo de entretenimiento. Así es, la presencia de eventos de la división son multifacéticos, nos forzan a prepararnos, como lo comentaba la maestra Violeta, en todos los tipos. Hemos tenido participaciones culturales, como lo fue el año pasado, el concurso de nacimientos, en donde participamos nosotros como división, y aparte los estudiantes de la división con los cánticos y los villancicos, para el grito de independencia, que tuvimos la participación del ballet folclórico. Igual Montserrat estuvo participando pues para la entrega de la bandera. Con la escolta oficial de la DAXI, que son los búhos, y les mandamos un saludo, esperemos tenerlos pronto en el programa. Y bueno, más presentaciones de declamación, cantantes mismos propios de la división, y bueno, se ha llevado a cabo el curso de oratoria, el curso de declamación, y como resultado, eso no sé si recuerda maestra Violeta, que de ahí resultaron ganadores los chicos del concurso universitario, tanto de declamación como de oratoria.
Entonces, la verdad que en la coordinación es bastante el trabajo, Claro. pero es satisfactorio. Claro, se goza, se saborea. La verdad, ¿no? Sí, Estos totalmente. resultados, por ejemplo, este taller de oratoria, de declamación o de oratoria, duró pues prácticamente un semestre y las Sí. sesiones eran ahí, ¿no? Y nosotros Intenso, ahí. Y miren, o sea, ya cuando venimos a ver la participación de nuestro compañero y ver ya que ahí pasa la final y luego, El o sea, uno sentimiento mismo se que va le ponen, emocionando, o sea, es muy dices, bonito. wow, o sea, Sí. es el resultado, pues, del trabajo de equipo que nos Sí, hablabas, ¿no? totalmente. Entonces, para seguir charlando contigo, Monse, ¿qué les pudieras decir a los compañeros de esta división académica para que se inscriban a dar su servicio a la coordinación? Los esperamos. Sí, Los esperamos totalmente. totalmente. Hace falta. Está muy intensa, pero está muy padre, la Sí, verdad. eso es algo que principalmente, si eres alguien trabajador, vas a poder hacerlo todo excelente, porque sí se requiere mucho esfuerzo diario. A veces nos ha tocado que tenemos hasta de 4 eventos a la misma hora y tienes que ir corriendo. Pásate al aula magna, a juicios orales, a usos múltiples, sube, baja. O sea, la verdad es que es una experiencia muy bonita. Si a ti te gusta mucho relacionarte públicamente o si eres alguien que no le tiene miedo ni pena nada, totalmente la coordinación de difusión es para ti. Es un ambiente laboral muy bonito. La verdad es que te puedes aprender en muchas cosas, en muchos espacios. Yo sí lo recomiendo totalmente. Todos los días se aprende algo nuevo. Y sí, como comentaba la licenciada Violeta, definitivamente más que estar sirviendo en las conferencias, tú escuchas y te llevas muchos conocimientos acerca de ello. Así es, Monse, en la coordinación de difusión también podrán encontrar un espacio para desenvolverse como profesionistas y para ello contribuir al quehacer de la universidad y al quehacer universitario y todo lo que nos guía, que es el plan de desarrollo divisional, que por cierto, la planeación de un informe es un gran evento y yo creo que uno de los más fuertes anualmente. Sí. Próximamente vamos a tenerles un poco más de noticias, ¿verdad, maestra Violeta? Claro, pero sí me gustaría platicar, doctora, que bueno, esta coordinación también dentro de sus funciones en esta elaboración de informe, lo que hace también la coordinación de difusión cultural es archivar todos estos eventos. Es correcto. Y fotografiar, o sea, clasificar la información para después publicarla y para después hacer estas narrativas donde todo un equipo de profesionales nos apoya y que desde aquí les mandamos muchos saludos por su labor, que son fundamental de esta coordinación, ya que somos 24/7 y entonces a mí me gustaría, y yo creo que a nombre de la coordinación, le mandamos saludos a nuestros compañeros del servicio, a la doctora Adriana, a la LIC Adi, a la LIC Esther, y los compañeritos. Sí, claro. De que servicio. Es la Sí, sí. representante de ellos. Sí, totalmente. ¿A quiénes les mandamos saludos? Pues a mi compañera Danae, a mi compañera Liz, a mi compañero Carlos. La verdad es que entre todos nosotros hacemos un excelente equipo, por supuesto. Vamos a Es momento de ir a un corte. Gracias, Monse. Agradecemos Sí, a de nuestra nada. estudiante. Seguimos más con Comunidad Daxi. No se Muchísimas despeguen. gracias, Sí, Monse, con por haber gusto. estado con Gracias, nosotras. Monse. Gracias. Seguimos, continuamos con más. De la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, Comunidad Daxi. Sí, ¿verdad? Gracias a todos aquellos que nos siguen por el 35.1 de su televisión local y sistema de cable, en redes sociales por TV UJAT y por la 96.1 de su FM. Gracias a todos los que nos vienen escuchando en su radio. Reflexionar sobre Tabasco contemporáneo desde la historia y la sociología nos permite comprender cómo los procesos del pasado y las dinámicas sociales actuales se entrelazan en la construcción de la identidad, el desarrollo y los retos del Estado. Acompáñenos a disfrutar de nuestra sección en Investigación y Academia con el doctor Cirilo Antonio Guzmán.
¿Te has preguntado cómo se construye el conocimiento que transforma nuestra sociedad? Prepárate para adentrarte en el corazón del saber, porque ahora abrimos las puertas a la sección donde la curiosidad no tiene límites, donde la investigación y la academia es la clave para conocer los misterios del mundo que nos rodea. En Investigación y Academia queremos destacar los logros de nuestros estudiantes, la dedicación de nuestros profesores, la vanguardia de nuestras investigaciones y el impacto de nuestros egresados en la sociedad. Nos acompaña en el estudio el profesor investigador de nuestra división, licenciado en Sociología y doctor en Historia, esas dos vertientes que le permiten conversar con él acerca del Tabasco contemporáneo desde la perspectiva de estas dos ramas de la ciencia. Démosle la bienvenida y yo diría caluroso y fuerte aplauso al doctor Cirilo Antonio Guzmán. Hola, doctor. Gracias. Gracias, maestra Violeta, gracias, maestra Karen, por invitarnos a este evento. Gracias, como siempre, tan amable, doctor. Hoy en nuestro programa abrimos un espacio de reflexión con el tema Tabasco contemporáneo desde la perspectiva de la historia y la sociología, dos disciplinas que desde hace casi 4 décadas han contribuido a entender los procesos políticos, sociales y culturales de nuestro estado. Hablar de historia y sociología en Tabasco es hablar de la decisión visionaria de instaurar estas licenciaturas en la UJAT en 1985, con la convicción de que solo conociendo el pasado y entendiendo las dinámicas sociales es posible construir soluciones para el presente. Doctor Cirilo, en los 40 años de vigencia de la disciplina de Historia y Sociología a la que usted pertenece, ¿qué papel han desempeñado en el Tabasco contemporáneo? Resulta interesante recordar que antes de 1985 Tabasco carecía de profesionales en estas áreas y que la creación de estas carreras abrió la posibilidad de analizar con rigor científico los fenómenos sociales e históricos de Tabasco. Sí, así es. Bien, pues gracias por la invitación y yo creo que es un tema relevante e importante en esta mesa hablar precisamente de la sociología y la historia, porque son dos disciplinas que se instalaron en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco precisamente en 1985. 1985 es un periodo donde precisamente la entidad carece de profesionales en este contexto del análisis social. Vamos a encontrar un periodo donde, si bien hay estudios aplicados por individuos, bueno, son aplicados por abogados, por economistas. Tabasco no tiene ningún historiador, ningún sociólogo formado en la entidad. Entonces, el año del 82 al 85 es un periodo precisamente de la bonanza petrolera, que viene desde los 70s. Y entonces Tabasco empieza a tener cambios muy rápidos, cambios sociales y que vienen a dar también problemáticas. En ese contexto, el nacimiento de estas dos carreras permitió empezar a empujar una formación de nuevos profesionales en esa rama. Pero no nada más se dio en esa rama, sino en todas las vertientes, en lo económico, en lo político, empezaron a formarse profesionales en el área de las tecnologías y las ciencias, porque fue un periodo donde precisamente el gobierno que se instaura en esa época, del 82 al 88, es un gobierno que trae la visión de una avanzada de desarrollo en Tabasco. Y en ese contexto, pues se requiere profesionales, porque realmente Tabasco carece de ellos, o sea, estamos empezando a entrar en una dinámica también de la tecnología y también carece de esos profesionales. Entonces la universidad, desde una perspectiva analítica y muy visionaria, crea varias carreras dentro de la universidad, claro, con ayuda y el empuje del propio gobierno. Y en ese contexto, desde ahí empiezan a formarse profesionales que van a empezar a realizar investigaciones, primero como tesis. Los estudiantes empiezan a realizar tesis en términos ecológicos, en términos políticos, de las problemáticas del petróleo, de las problemáticas de la pobreza, y empiezan también a aparecer estudiantes de historia y sociología que empiezan a hacer análisis sobre las cuestiones urbanas, en un Tabasco que empieza a dejar de ser rural a urbano, y que eso también crea problemáticas en ese nuevo ensanchamiento de lo social. Entonces, esas dos carreras, desde el 85 a la fecha, han venido empujando en estos temas tan relevantes, y bueno, yo creo que si bien nos falta mucho por hacer en investigación, sí tenemos muchos trabajos. Estamos hablando, no sé, más de 200 tesis de estudiantes de sociología y lo mismo de historia. Tesis que están permitiéndole a los que toman decisiones tener información y diagnósticos para poder implementar políticas públicas. Correcto.
Claro, precisamente vemos que los estudios e investigaciones realizados en estas disciplinas y las líneas de investigación han impactado e inciden y han tenido un quehacer en el sur-sureste. Así es. Entonces, vemos que estas investigaciones no son solo libros o tesis, sino aportaciones que han incidido directamente en la comprensión de problemas como el impacto del petróleo, como bien le comentaba. Entonces, el medio ambiente y la vida política en el país y del sureste. Entonces, quisiéramos saber si usted tiene en el mapa algunos de estos escritos que pudiesen haber impactado en el Estado, ¿no? Bueno, tenemos muchos. De hecho, hace una semana se tuvo la conmemoración de los 40 años de la carrera de Historia y Sociología y trajimos a ponentes internacionales, nacionales y locales. Platicaban ustedes del doctor Da Silva, pero en el caso nacional, por ejemplo, tuvimos al doctor Samuel Rico Medina, que tiene estudios sobre el tema de la colonia y el desarrollo del derecho. Y en el caso tuvimos también a la invitación del doctor Enrique Canudas, que él, bueno, tiene varios libros, pero dentro de ellos, por ejemplo, tiene uno que se llama Trópico Rojo, que es todo el análisis desde el periodo revolucionario hasta el gobierno de Carlos Madrazo. Tenemos, por ejemplo, otro historiador y economista, el maestro Elías Balcázar, que falleció hace poco, pero que también tuvo una vasta obra intelectual, y por ejemplo tenemos Tabasco en sepia, la economía de Tabasco. En el caso de él vemos, por ejemplo, que se dedicó a analizar cuál fue la dinámica económica de todo el siglo del Porfiriato hasta los años 40 o 50 del siglo XX. En el caso del licenciado Canudas, el caso de, por ejemplo, tenemos hace poco un grupo de sociólogos, el doctor Juan Carlos Guzmán Ríos, Sebastián Rodríguez, la maestra Ángeles Pérez. Ellos hicieron un trabajo sobre la vida cotidiana. Entonces, estamos viendo que hay un vasto número de trabajos. Por ejemplo, el maestro Ezequiel Soberanes, que él da clases en sociología e historia, pero es antropólogo, hizo hace poco un libro sobre las élites locales en Tabasco y hace un estudio muy minucioso de cómo se van desarrollando estos grupos de poder en la entidad y cómo van desarrollando ciertas dinámicas en el contexto. El doctor, por ejemplo, Juan Carlos Guzmán Ríos también hace un análisis de los nuevos grupos de izquierda que llegan a Tabasco en un libro que trabaja élites y se llama Élites y el nuevo bloque opositor en Tabasco. Pues analiza cómo se forman esas corrientes que hoy están gobernando en la entidad. En mi caso, por ejemplo, yo me he especializado más en temas de los grupos de poder, los gobernantes y la sociedad, y en ella también hacemos análisis de cómo se han comportado estos grupos gobernantes desde la revolución o un poco más atrás y cómo han impactado en la cuestión social. Pero también en ese mismo contexto del análisis de los grupos de poder, también analizamos a los grupos sociales para ver cómo en la cuestión cultural, en la cuestión económica, en la cuestión social, los individuos se mueven dentro de ese contexto del territorio tabasqueño. Entonces, yo creo que hay una vasta obra que sí ha logrado ir analizando las grandes problemáticas que tiene Tabasco, y que eso nos está permitiendo también que las nuevas generaciones de jóvenes tengan las herramientas para seguir haciendo investigación. Estudiantes en el desarrollo de estos temas tan interesantes? Sí, bueno, qué bueno que preguntas. Y en mi caso, yo tengo materias asignadas la mayoría sobre cuestiones de investigación y proyectos de investigación. Entonces, vamos llevando, dependiendo de las habilidades y los intereses de cada estudiante, pues nos vamos ayudando para que vayan teniendo una formación sólida en esa cuestión de las herramientas de investigación. Los vamos acercando a los temas, los acercamos con ciertos actores académicos, institucionales, que los pueden ir ayudando a recabar información, y eso les va permitiendo también a ellos que se vayan adentrando en las temáticas, que al final los lleven a tener una buena tesis, un buen documento, donde ellos se sientan pues con esas capacidades, porque no todos están interesados en hacer tesis, otros están interesados en realizar estudios de caso, en hacer artículos, pero la intencionalidad del grupo de académicos de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de las tres carreras es que pues la mayoría de los jóvenes también hagan investigación. No necesariamente todos tienen que ser investigadores, otros se dedican a la docencia, otros a la administración pública, pero sí la herramienta de la investigación es clave para poderlos ir formando en un terreno intelectual del que Tabasco careció mucho tiempo y que hoy requiere seguir fortaleciendo. Correcto. Claro, y estos temas que la verdad que ustedes estudian, que los admiro mucho porque
platicábamos en los festejos de los 40 aniversario que no cualquiera se dedica a hacer tomos de gran calibre, que han investigado, que han recopilado, y bueno, ahí el reto del historiador y del sociólogo, lo verídico, lo verdadero, lo creíble. Entonces, es un gran compromiso que se tiene en esta división académica y el cuerpo académico, me queda claro, por fomentar, ¿cómo le explico? La buena cátedra, la buena investigación, los buenos temas. Bueno, realmente este análisis de Tabasco contemporáneo nos ha dado pauta para hablar acerca de esto, pero vamos a un corte promocional y regresamos para seguir platicando con el doctor Antonio Cirilo Guzmán aquí en Comunidad Daxi. Continuamos en Comunidad Daxi conversando con el doctor Cirilo Antonio Guzmán con el tema Tabasco contemporáneo desde la perspectiva de la historia y la sociología. Le damos nuevamente la bienvenida a este bloque y gracias por continuar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, doctor Cirilo. En el Tabasco actual, ¿qué tan vigentes siguen siendo las ciencias sociales para explicar los fenómenos históricos y sociales? ¿Deben mantener estas disciplinas dentro de la universidad o hay que repensar nuevas disciplinas? Sí, bien, bueno, indudablemente que las ciencias sociales son clave dentro del proceso de ese desarrollo evolutivo de las sociedades. De la sociedad. Sí, porque son las disciplinas que nos permiten hacer análisis del comportamiento de los humanos, de los individuos, de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, qué debemos replantear para seguir avanzando. Y en ese contexto, en Tabasco, por ejemplo, 40 años de historia y sociología se parecen mucho, pero también en este contexto del análisis es muy corto. Correcto. O sea, nos falta seguir avanzando. Entonces yo creo que las dos carreras son relevantes para mantenerlas en entidad y otras. Por ejemplo, yo creo que a Tabasco le falta la ciencia política, la administración y la ciencia política, porque también requerimos ir formando a ese capital humano que requiere Tabasco para que vaya dirigiendo las instituciones de una manera profesional, de una manera científica, no nada más de una manera práctica. Empírica, porque eso le da un bagaje al individuo para ir formando gobiernos, pero gobiernos con eficiencia, gobiernos con visión de largo plazo, donde vayamos construyendo sociedades más armónicas, donde las problemáticas se vayan resolviendo. Un Estado sin las ciencias sociales es un Estado que queda corto en la visión y es un Estado que se ancla solamente en el sentido común y la cultura va muy lenta, no avanza. Entonces, el que existan esas carreras, estas disciplinas, permiten ir haciendo que el Estado se force a ir avanzando en el contexto, porque las carreras de sociología e historia pues son más que nada críticas, son analíticas de la realidad y entonces dentro de esa crítica analítica intelectual forzan a que las sociedades y quienes gobiernan también vayan mejorando las prácticas. Si no tuviéramos un aparato crítico de la sociedad, pues la sociedad quedaría estancada. De por sí, déjenme decirles que Tabasco o el sureste en el país es una de las regiones más atrasadas en términos culturales. Entonces, se requiere la necesidad de que estas disciplinas sigan vigentes. El modelo económico que surge en el 82, que es el modelo neoliberal en México y en la mayor parte del mundo, y fue forzando, en la cuestión de las disciplinas educativas, fue forzando a carreras más técnicas y tecnológicas, y fue haciendo como que desgastando a las ciencias sociales, pero algo interesante es que si bien el modelo económico forzó a que las ciencias sociales se fueran limitando y quedándose allá muy atrasadas con pocos recursos para investigaciones, hoy la realidad y la problemática de la realidad de un modelo neoliberal donde que estamos hablando de casi 50 años del modelo neoliberal nos ha demostrado que no dio los resultados que planteaba el modelo. Entonces, el que tengamos a las ciencias sociales nos permiten que estos individuos que tienen capacidad analítica de reflexión, de observar los procesos históricos de largo y de corto plazo, pues permitan replantear
hacia dónde vamos a empujar el Estado. Claro, doctor. Aunque vivimos tiempos de cambios acelerados, la historia y la sociología siguen siendo vigentes y necesarias porque nos permiten interpretar los fenómenos complejos y proponer estas alternativas frente a los retos actuales, lo que usted efectivamente nos comentaba. Claro, y en base a eso, pues nos preguntábamos, doctor, estas corrientes, estas teorías que a lo largo de los años nos han marcado en las escuelas, en las instituciones, ¿qué pasa con ellas? ¿Siguen vigentes en la actualidad? Sí, bien, bueno, déjenme... Y si nos podría ilustrar un poquito de cuáles son, para diferenciar un poco, cuáles son de historia y sociología y cuáles son, o cuáles se nos atraviesan de la filosofía, por ejemplo. Bien, ahí, como nosotros nos llegamos a confundir. Claro. Sí, bien, no bueno, somos historiadores, en el tema de las teorías, precisamente hoy tenemos un debate con los estudiantes de la división. Mucha gente piensa que las teorías son propuestas de individuos que nada más la lanzan al aire y que no tienen ni una vigencia. No, las teorías son producto del análisis de la realidad. Correcto. Por eso vamos a ver a grandes filósofos que plantean planteamientos muy amplios de algo que se llaman sistema mundo o de contextos más cerrados, y esas teorías nos van a dar la herramienta para que el investigador, en la medida que debate con ellas, pueda debatir el estudio que está realizando. Entonces nosotros hoy estamos promoviendo dentro del proceso de reestructuración de la universidad que tengamos materias más teóricas, porque eso le permite al estudiante tener un bagaje intelectual que le permite debatir con la realidad. Por ejemplo, en el caso de sociología e historia... maestros, principios básicos. Principios básicos. Claro, no es tan simple leer teorías porque son un cúmulo de conocimientos muy amplio y complejas. Precisamente son para personas que están más metidas, que tienen ya una formación teórica, metodológica, intelectual, que les permite entenderlas. Correcto. Y los que van iniciando, bueno, les permite irse adecuando en ese conocimiento. De acuerdo. Precisamente hablando del tema de teorías, igual la propuesta que estamos haciendo algunos maestros, tenemos ahí cuestiones encontradas porque si hay debate en la academia, pues, para eso en las academias, hay debate entre nosotros mismos. Entonces hay unos que están proponiendo, compañeros que proponen la creación de, en vez de tener sociología e historia, crear algo que se llame ciencias sociales. Nosotros creemos, desde mi perspectiva, yo estudié sociología de profesión, hice una maestría en ciencia política y un doctorado en historia y estudios regionales. Entonces, desde mi perspectiva, a mí, yo lo que veo es que es necesario que esas ramas, ambas ramas, puedan conjuntarse en términos teóricos y prácticos, que crucen las líneas de conocimiento. Y yo creo que precisamente las teorías de sociología nutrirían mucho al historiador y las teorías históricas nutrirían mucho a los sociólogos para hacer investigaciones de mucho mayor alcance y mayor profundidad. Y bueno, y no se diga, o sea, la idea es que no nada más sean sociología e historia, sino que también nos empatemos con el tema del derecho, con la aportación del derecho, con la aportación de la filosofía, la antropología, la economía, para que ese bagaje permita que el historiador y el sociólogo sea un individuo que realmente tenga un conocimiento muy amplio que le permite entender estos procesos tan complejos. Por ejemplo, adelante. Sí, precisamente pensábamos y veíamos también la otra vez esta transformación, la veíamos con el maestro Geneto Ruco, que nos platicaba, ¿no? Todas estas obras que se dan en Tabasco, todas estas estructuras, toda esta formación también de instituciones, bueno, toda esta revolución, todo este movimiento igual que nos acaba de mencionar, es también para mí, para mi perspectiva, el Tabasco que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces ya un tabasqueño, bueno, ya también más preparado, más consciente, también muy cambiado también en el sentido que ya mucha gente no se dedica al campo, por ejemplo, ya la mente de las personas que trabajan en campo ya también tienden a irse a la ciudad, dejan el campo, entonces esos fenómenos sociales, doctor, si usted me lo permite compartir y expresar, que es lo que yo he visto desde mi experiencia personal, también son de estudiarse, ¿no? O sea, podemos decir, no, Tabasco, la ganadería, la agricultura, sí, pero como le comento, toda esta revolución industrial, tecnológica, social, también nos hablan de un Tabasco precisamente contemporáneo y revolucionario.
Sí, fíjate, precisamente vuelvo a repetirte, o sea, ahí el tema de la teoría es importante. Por ejemplo, le comento a los historiadores o sociólogos. Entonces, pues, maestro, como vamos a ir terminando, perdone, ¿cuáles serían entonces estos retos de las disciplinas en historia y sociología para explicar los problemas de la sociedad del siglo XXI? Bien. Para ir cerrando. Sí. Bueno, yo creo que precisamente reforzar en esos ámbitos de las disciplinas esta formación de los estudiantes para poder ir aprendiendo esa realidad y poderle explicar. Hoy yo le decía a los estudiantes precisamente que uno de los teóricos de la sociología, Bauman, plantea el tema de la modernidad y entre Habermas y otros que hacen un debate sobre qué es la modernidad. Pero precisamente para poder explicar estos procesos de cambio de lo rural a lo urbano y las conflictividades que hay dentro del proceso urbano, porque en la medida que el individuo llega a un espacio más cerrado donde tiene limitaciones para moverse, a diferencia de un espacio rural, eso implica también en la psiquis del individuo comportamientos distintos, en ocasiones comportamientos también violentos, agresivos, que van a llevar a una conflictividad. Entonces, en ese caso, un historiador, por ejemplo, que no estudie o no revise la teoría de la modernidad de Bauman cuando nos habla de la sociedad líquida, de la sociedad sólida, no puede entender por qué un joven de una comunidad se mete a un grupo delincuencial. Sí, claro. O sea, o no puede entender por qué ese joven se dedica a consumir drogas, porque precisamente estas teorías nos permiten entender estos grandes procesos históricos que afectan al individuo en su comportamiento social. Claro, y bueno, la verdad, pues con esta interesante aportación nos deja tarea para seguir investigando más acerca del tema. Y bueno, agradecemos la participación del doctor Antonio Cirio Bustán. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Con esta información llegamos al final de este programa. Es Comunidad DAXI. Agradecemos a la Dirección General de Comunicación Social de la UJAT, directivos técnicos por hacer posible, aquellos que nos apoyan en radio y televisión y en redes sociales. Nos seguimos viendo todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de televisión por cable, 96.1 de FM. Nos encuentran en redes sociales como TV UJAT y UJAT. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, Violeta. Doctor, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.